¿Cómo están, hermanos amados? Vamos a compartir de la palabra del Señor y les pido que busquen la Biblia allí en el libro de Isaías 55. Repito otra vez la cita bíblica, Isaías 55. En el Antiguo Testamento, la palabra del Señor nos está hablando algo muy importante que trasciende a todas las épocas. Es el llamado bendito de nuestro amado Dios, y vamos a verlo en esta oportunidad, la importancia que adquiere también para nuestros días. Repito, Isaías 55. Dice así la palabra del Señor: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Vamos a orar. Cierren los ojitos, confiamos en el Señor, dependemos del Señor. Qué bueno, Padre, es estar con tu palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo también, que nos ayuda a ver las maravillas de tu ley. Gracias, Señor, porque podemos también decir, como el salmista David: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti. Permite que tus palabras benditas
estén trayendo esa bendición que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo necesita de ti. Desde ya te agradecemos con todo nuestro corazón. Y sin duda alguna, la gloria siempre te la vamos a dar a ti. Gracias una vez más con todo nuestro corazón. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué importante es volver a la palabra en todo momento. Y vamos a ver en la exposición de este mensaje que Dios sabe esa tremenda necesidad que tenemos. Ser bendecidos por su santa palabra. En este capítulo, un capítulo muy hermoso de Isaías, al que muchos conocen, lo habrán leído y releído, habrán escuchado enseñanzas y también mensajes de esta hermosa porción bíblica, porque es un llamado de Dios que trasciende la historia de la humanidad, trasciende las épocas, trasciende las culturas. Y Dios está allí con una invitación estupenda, increíble por donde uno quiera llegar a verlo. Vamos a centrar esta exposición de la palabra precisamente en ese ofrecimiento que Dios está dando al mundo. Pero también vamos a tener una mirada acerca de quién da ese ofrecimiento, o sea, de nuestro bendito Dios. Y finalmente, como una tercera parte de la exposición, vamos a ver también el resultado de lo que produce esa llamada cuando acudimos. Qué importante es. La Biblia claramente lo está señalando. Es una llamada que no discrimina a nadie. Cuando dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Si uno quisiera ver alguna restricción o alguna condición para ese llamado, precisamente es tener sed, porque te está llamando a las aguas. Y la simple lectura de este capítulo nos está marcando qué tipo de aguas ofrece el Señor y qué tipo de necesidad se requiere para correr a esas aguas. Me imagino que como lector de la Biblia ya vendrán tantas porciones bíblicas en referencia a las aguas. A veces cantamos el Salmo 42, ¿no? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bueno, ya esta mención del versículo que termino de decir está hablando de una comparación muy comprensible para todos, pero también está expresando qué tipo de necesidad nosotros tenemos como prioridad en la vida, porque los valores espirituales parece que están olvidados. Parece que el tema del alma y del espíritu humano no se tiene tan en cuenta o más cuenta que la importancia que le damos a las necesidades físicas o fisiológicas. Todo el mundo sabe que tiene que comer. También hace alusión ese capítulo de venir no solamente a las aguas, sino venir a comprar sin dinero y sin precio. Y habla de dos elementos líquidos también, cuando nos habla de comprar vino y leche. Si le damos la perspectiva o el enfoque espiritual de estos líquidos representados, y vamos a ver que el mismo Señor Jesús, cuando tuvo necesidad de tomar agua, ¿recuerdas allí en San Juan capítulo 4? Dice la Biblia, y le era necesario pasar por Samaria. Y allí habló con una mujer de aquella región, de ahí el nombre de samaritana. Y cuando los discípulos se fueron a comprar algo para comer, se ve que la jornada era muy extensa y muy agotadora,
Había que reponer energías. Mientras los discípulos van a comprar algo, Jesús se acerca a esa mujer que viene con un cántaro a un pozo para sacar agua. Y aquella pregunta, ¿me das de beber? La mujer samaritana se sorprende. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua? Que soy samaritana. Y el detalle, para entender este pequeño diálogo, dice porque los judíos no se tratan con los samaritanos. No voy a explicarle qué cosa ha pasado ahí entre ellos, por qué los samaritanos y los judíos en los tiempos de Jesús todavía tenían recelo, tenían una fobia entre sí. Allí esa fobia exacerbada por nacionalismo o regionalismo no es muy diferente ahora. Cada quien defiende lo suyo y ve con malos ojos a los demás. Mira la respuesta de Jesús. Si conocieras el don de Dios y quién habla contigo, tú pedirías de él. Y la mujer samaritana habla lo que tiene en su corazón, el contexto en donde se desarrolla su vida. ¿No tienes con qué sacar agua del pozo? ¿O acaso eres mayor que nuestro padre Abraham, que nos dio este pozo? Y podría hablar de Jacob, podría hablar de tantos patriarcas. Algo en su conocimiento le decía que hay un ser diferente hablando con ella. Entonces Jesús dice, si bebieras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. No voy a hablar toda la historia narrada allí en ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana, pero vale lo que puse hasta aquí para diferenciar necesidades espirituales y necesidades físicas o fisiológicas, como te mencioné. El ser humano, dice la Biblia, está hecho por la mano de Dios y así con estos componentes: espíritu, alma y cuerpo. Y lo más importante no es el cuerpo, aunque es mi sello de identidad. ¿Qué pasa con los valores espirituales que revitalizan el alma y el espíritu, que nos ayuda a encontrarnos con Dios y se potencia en el Espíritu Santo de Dios? Está hablando de un agua diferente, Jesús. Está hablando del agua que salta para vida eterna. En un capítulo más adelante, también se refiere a ríos de agua de vida. Capítulo 7. Y claramente identifica ese río de agua de vida. Esto habló del Espíritu Santo que todavía no había descendido sobre nosotros como lo conocemos ahora. Venid a todos los sedientos, venid. Y me gusta esa expresión, a todos los sedientos, llamado universal, que fue posible y es posible todavía y será posible hasta que el Señor disponga otra cosa. Y me refiero con otra cosa al paso de los tiempos proféticos que Dios tiene para este mundo. Dios, en su infinita misericordia, antes de dar este maravilloso llamado universal, nos está hablando en el capítulo 53 sobre la pasión, sobre la crucifixión y sobre la resurrección de Jesús. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por todos los transgresores. Así termina ese hermoso capítulo de 53 de Isaías. Pero mira, el siguiente, 54, hablando a la nación de Israel, a la descendencia de su amigo Abraham,
Nunca más te van a llamar desamparada. Porque ahí está Dios, dando lo necesario para que la descendencia de su amigo Israel no se pierda. Pero Dios no está forzando voluntades, sí está hablando. Por eso, este llamado de Dios es la base, es la llave, o la raíz, o el centro, como quieras ubicarlo, del mensaje que siempre tenemos que transmitir en todo tiempo, en toda ocasión. Nos vaya bien, nos vaya mal. A todos los sedientos, venid a las aguas, venid, comprad, sin dinero, vino y leche. Y a la sazón ya identificamos algo, no todo, sobre el agua. Ahora vamos a identificar la leche y el vino. Y vamos a descubrir que el llamado de Dios es para el que todavía no le conoce, pero también para los que ya le conocemos. Necesitamos saber de la dependencia de Dios. Por eso está mencionando, vengan, compren, sin dinero, sin precio, vino y leche. El vino también es representación del Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerda aquella expresión de Jesús en la cruz en Hebreos 12? El cual por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. El Espíritu Santo es la fuente inagotable del gozo, que a su vez es la fortaleza de todo cristiano. A Nehemías Dios le reveló, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Se me acaba el gozo, se me agota el gozo. No es más ni otra cosa. Necesitas darte cuenta que hay que renovar el gozo del Señor, el vino del Señor. Pablo a los Efesios claramente hace la distinción. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Ves la diferencia? Jesús habla de la paz y el gozo. Yo no doy ni paz ni gozo como el mundo la da. Porque es otra fuente. Por supuesto que en el mundo donde vivimos no solamente hay males, aunque se cuentan por millares. Ya te enseñé del Salmo 40 en uno de los videos anteriores, que si tienes la manía o el hábito de contar solamente los males, tal vez como el escritor argentino José Hernández cuando escribe el Martín Fierro. Una de las estrofas del Martín Fierro dice, ¿qué me van a hablar de males si yo penando vivo? Lamentablemente así hay muchos que solamente ponen su mirada en lo negativo, en lo mal que están pasando por su vida, en la catástrofe, en la calamidad temporal. Tal vez como ahora. El mundo está enfrentando una pandemia. No es la primera. Y sabes, como toda cosa creada de lo que acontece en el mundo donde vivimos, todo tiene principio y tiene fin. Pero ¿cuánto dura? No lo sabemos. ¿Qué son los propósitos por los cuales Dios permitió que sucedan las cosas que no entendemos? A veces no lo sabemos. Por eso tenemos que correr a la presencia de Dios y darnos cuenta que necesitamos de Dios. Venid, comprad vino. ¿Y qué era el tercer elemento líquido? Leche. Ahora, la leche en la Biblia está significando esto, la palabra de Dios.
Desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada. Pedro lo menciona. Que si queremos hablar un poquito de la biografía de Pedro, registrado ahí en la Biblia, tenemos para hablar, y no somos muy diferentes. Pero felizmente Dios trató con Pedro como trata hoy con nosotros. La leche espiritual no adulterada. El ABC de la Biblia. Los principios básicos para seguir entendiendo y aprender a comer la comida más sólida. Ahí apunta el escritor a los hebreos, que para algunos era el apóstol Pablo, o otros dan nombres bíblicos de los posibles escritores de Hebreos. Pero Hebreos te está hablando también en el capítulo 6, que nosotros tenemos que avanzar y entender algo más que el ABC de la Biblia. Y dice lo básico. Habla del arrepentimiento, habla del juicio de Dios, habla de la imposición de manos. ¿Recuerdas? Y si no, ve a tu Biblia a la porción señalada. Hebreos capítulo 6. Y dice, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Volvemos. Dios te llama. Mi querido hijo, mi querida hija, me parece que necesitas aprender a comer mi palabra. Y no solamente nos habla así a nosotros, se lo dijo al enemigo de nuestra alma, se lo dijo al mismísimo Satanás, que aprovechando un momento de gran necesidad fisiológica en Jesús, porque terminó un ayuno de 40 días en el desierto. Y dice la Biblia, y vino el diablo y le tentó. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Recuerdas la respuesta de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino también con toda palabra que sale de la boca de Dios. Comida que sigue a la leche. La vida nos enseña cuando nacemos, lo primero que se incorpora al organismo para que se desarrolle es la leche. Pero aquí está hablando de la leche espiritual no adulterada. Y yo quiero hablarte un poquito más adelante sobre esa leche espiritual adulterada y de lo que no es el Evangelio. El Evangelio es, ahora te digo, la buena noticia de salvación. Y vamos a descubrir que más allá de el llamado de Dios para todo aquel que necesita, encuentre en su presencia, en su mano, la vida, el propósito de la vida, las herramientas, las capacidades, los recursos para vivir esa vida. Así, sintetizado, honrando y glorificando a Dios. De este último elemento que estamos identificando como leche, la palabra de Dios. La Biblia nos está diciendo claramente, y lo hemos leído, y si no, volvemos al capítulo, que tenemos que volver a Él. Tenemos que reconocer que de su presencia viene el alimento, viene la palabra. Versículo siguiente, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dios quiere que estemos satisfechos, completos en Él, y que descubramos que realmente la palabra de Dios son palabras que nutren tanto el espíritu como el alma y como el cuerpo. Proverbios 3 nos recuerda que también las palabras de Dios son medicina para nuestro cuerpo.
para nuestro organismo, son refrigerio para nuestros huesos. En un todo de acuerdo, el versículo 3 del capítulo 55, donde estamos. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y si está viva, revivirá vuestra alma. Dios siempre quiere consolidar su presencia. Y si no, mira, el final de este versículo en cuestión, el 3. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. David fue el segundo rey en la época de la dinastía israelita. El primero fue Saúl. Y el primero tenía la característica que todo el mundo quería que las tenga el rey. Alto, bello, y dice la Biblia, con una presencia impresionante, pero no agradó a Dios. La primera orden que Dios le da, ve y destruye totalmente a Amalek. No la cumplió. O la cumplió a medias, que es lo mismo que no la cumplamos. Cuando el profeta Samuel se acerca para bendecirlo y ver el resultado de su campaña militar bajo estrictas, directas órdenes de Dios, ahí entra el rey Saúl, contento. He hecho todo lo que Dios me pidió. Y de repente se oye un mugido de un animal. No sé si una vaca, un toro. Y Samuel dice, ¿qué es eso que estoy escuchando? Ah, yo escogí lo mejor del ganado del enemigo para presentar sacrificios a Dios. Y mira esta palabra de Dios para todos. ¿Se complace Dios de sacrificios? El obedecer es mejor que los sacrificios. Dice el relato bíblico en el Nuevo Testamento que Dios desechó a Saúl. Y si hablamos de los montes en donde Dios manifiesta su gloria, mira el monte final donde Saúl perdió la vida, el monte Gilboa. Murió Saúl, murió su hijo, y David levanta su endecha, escrita allí en el libro histórico de la Biblia. ¿Cómo ha perecido Saúl? ¿Cómo ha perecido Jonatán, mi hermano? Pereció la gloria de Israel. No, para un poquito. ¿Cuál es tu gloria? Para Israel, en el tiempo de la muerte de Saúl, pereció su gloria, y termino de decirte, fue un desobediente. Quiso anular al siguiente rey escogido por Dios, a David mismo, y lo persiguió. No lo pudo matar porque Dios no lo dejó matar. ¿Y cómo llora? Endechando David, pereció la gloria de Israel. Simplemente es un llamado de atención. La Biblia nos enseña allí en Romanos que todas estas historias se han escrito para que nosotros aprendamos qué es lo que nos conviene y qué es lo que glorifica a Dios. Isaías 28 también habla de una flor caduca y dice que es la corona de los ambiciosos, de los egoístas. Y dice que Dios va a destruir esa corona. Y aquel que le obedece, el mismo capítulo 28, está hablando de una obra extraña de Dios. Yo no sé cómo hace Dios su obra. Y puedo dar crédito a la palabra profética registrada allí que hago mención del capítulo 28 de este mismo libro. Y Dios hará una extraña obra. Esa extraña obra es dar sentido a la vida. Es hacerte de nuevo. Pero acá te dice, por su palabra, por la acción gloriosa de su espíritu, porque su mano todavía sigue tendida para bien, sigue haciendo maravillas.
¿Me puedes entender? Y más allá de lo que vos pensás como valor digno de tener en tu vida, que sea tu corona, Dios dice, no, cuando yo actúe, entonces será como corona de gloria, como diadema del reino. 2 veces esta expresión, capítulo 28 y capítulo 62 del mismo libro de Isaías. Pero dice, en la mano del Dios tuyo. Dios no solamente pone una nueva vida, te da la capacidad de disfrutar y traer la gloria del cielo para que vivas la realidad esta, de la extraña obra de Dios. Dios me hizo de nuevo. Dios todavía hace maravillas. Salva, sana, liberta, bautiza con su Santo Espíritu y sigue haciendo milagros. Os daré las misericordias firmes a David. Entonces volvemos no solamente a ver otra vez el llamado universal de Dios, el ofrecimiento de Dios, como te dije en una primera parte. Ahora vamos a tener una mirada sobre el que hace ese llamado. Las misericordias firmes a David, ¿sabes quién es? Nuestro Salvador. Tu Salvador, mi Salvador. Está hablando del Cordero de Dios. Está hablando de Jesús. Algunos dicen, Dios tiene misericordia, pero la Biblia dice, Dios es misericordia. La acción de Dios sobre nosotros se llama miseración. Es el corazón con la miseria. Y no soy duro, porque dice la Biblia que todas nuestras buenas obras para Dios son como trapos de inmundicia. No se comparan con lo que Dios quiere que vos y yo tengamos. Y la misericordia firme a David. Y puedes recabar desde el comienzo del reinado de David en los libros históricos, ¿qué es ese pacto que Dios hizo con David? O puedes ir al Salmo 89, donde también está haciendo alusión al pacto con David. Y el Salmo 89 lo da en una forma más comprensible que lo que se describe en los libros históricos de este pacto. Pero primero habla de Dios, de lo formidable, de lo todopoderoso que es y de las maravillas tremendas que Dios hace tanto en la tierra como en el cielo. Y luego habla de David. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y dice, no lo sorprenderá el enemigo. Es igual a nosotros. Pablo, con la sabiduría que Dios le ha dado, dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del maligno. Porque el diablo se creerá inteligente, y de hecho es muy inteligente. Pero recuerda, el que está con nosotros es todopoderoso. ¿Ves la diferencia? Omnipotente Dios. Todo lo puede, todo lo sabe. Lo que es el poder en excelencia es Dios. Igual Cristo. La Biblia dice en Corintios, Él es sabiduría y poder de Dios. Así que esas misericordias firmes a David identifican a Jesús. Y si Jesús está en tu corazón por la fe, entonces mira, entonces sabes que el versículo siguiente dice que Dios lo dio por testigo, lo dio por jefe y maestro. Algunos creen que esto es una gradación en cuanto a los ministerios o servicios que podemos encontrar en este bendito camino. Pero empiezan así, quieren ser jefe, quieren ser maestros, pero se olvidaron que lo primero es ser testigo.
Todos los hijos de Dios son testigos del poder de Dios, de esa extraña obra que Dios realiza continuamente. Y puede ser que Dios te honre y te permita trabajar en su obra. Por eso, como a Jesús, a veces nos acontece lo que dice el versículo 55. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Correrán a ti. Pero mira por qué. Por causa de Jehová, tu Dios, que te ha honrado. No porque sos un genio o porque tenés una preparación exquisita e intelectual. Tienes más de 3 títulos. Has madurado en lo intelectual, has madurado en lo emocional y tal vez en lo lingüístico también. Pero la Biblia te dice, mira, podés hablar 1000 idiomas, pero si no tienes amor, nada eres. Y se refiere al amor como acá se refiere a la misericordia de Dios mismo. Por causa de Jehová, el Santo de Israel. Y Dios vuelve a enfatizar y lo va a seguir enfatizando todas las veces que sea necesario. Buscadme mientras puedo ser hallado. Llamadme en tanto que estoy cercano. Hoy, ahora, es el tiempo de la gracia de Dios, donde Dios permite que el evangelio de su santa gracia sea conocido. Pero ese tiempo bendito que algunos le dicen tiempo de milagro, tiempo de visitación, tiempo de refrigerio, es tiempo en donde se debe predicar y recibir gratuitamente lo que Dios te ofrece. En tanto que está cercano, porque este tiempo se va a acabar. Va a comenzar inmediatamente el tiempo de la tribulación. Y no me voy a referir a ese tiempo de la tribulación ni al tiempo del milenio, que son los tiempos que faltan. Simplemente centrarme y centrarnos en este bendito llamado del Señor. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Dios, el cual tendrá miseraciones o misericordia. El Dios nuestro, el cual será amplio el perdonar. Si no fuera así, ninguno hoy disfrutaría de las bendiciones que Dios da cuando estamos en su bendito y maravilloso camino. Para darle fuerza y para ayudarnos a entender, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Vuestros caminos, dice Dios, no son mis caminos. Y pone la comparación, así como está alto el cielo de la tierra. Así es la diferencia entre lo que ustedes piensan que es mi camino y entre lo que ustedes creen que son pensamientos que yo di. Hay mucha gente en un estado total de sincretismo, una mezcolanza real de lo espiritual, de lo escritural y de las pasiones humanas. Bueno, necesito luz de Dios. Necesitamos luz de Dios para saber acomodar las cosas en el lugar que corresponde. Te voy a hablar un poquito porque veo que el tiempo corre. No quiero extenderme mucho porque más allá de los 50 minutos de escuchar algo ya empezamos a divagar. Bueno, tengo un pequeño margen de tiempo para marcarte el resultado de oír, aceptar y recibir lo de Dios. Los últimos versículos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que en este caso riega la tierra, hace que la tierra germine, hace que la tierra produzca, entonces hay semilla para seguir sembrando y también de muchas semillas podemos comer. Del trigo hacemos pan. Y Dios usa esa comparación de algo que es bien conocido en todo el mundo. Así será mi palabra, que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para el cual la envié. Vuelvo a mencionar el Salmo 19, que no solamente menciona que los cielos cuentan la gloria de Dios y que cada día podemos ver las maravillas de Dios. También dice, sale la palabra de Dios de un extremo del mundo al otro extremo, buscando quien quiere recibir esa palabra. Y cuando esa palabra entra, acá tienes la firma de Dios, el sello de Dios. Mi palabra nunca vuelve vacía. Dios no tiene el hábito que vos y yo tenemos. A veces se nos da hablar por hablar. Dios no. Dios habla con propósitos definidos y dice, mi palabra nunca vuelve vacía. Dice, mi palabra hará lo que yo quiero. Entonces necesitamos buscar esa palabra de Dios. Necesitamos recibir esa palabra de Dios. Y necesitamos comprobar lo que realizó esa palabra que Dios nos envía. Porque Dios dice, mi palabra hará lo que yo quiero. Y dentro de lo que Dios quiere, dice que su palabra prospere. Dios no llamó a nadie a esta vida para hacer un espectáculo de miseria, de angustia, de impotencia. No. ¿Recuerdas lo de la obra extraña, de la extraña obra de Dios? Aunque te pese, aunque no lo entiendes. Dios trabaja a lo largo y ancho de este mundo. Dios no se ata a métodos. Vos y yo nos atamos a tantas cosas. A veces en lugar de ser fiel a Dios, somos fieles y sabrá Dios a qué. Pero no estamos actuando como Dios quiere que actuemos. Mira cuando esa extraña obra de Dios se lleva a cabo dentro tuyo. Mira cómo termina este hermoso capítulo, que a la sazón será también el final de este mensaje bíblico. Porque con alegría saldréis, con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, todos los árboles del campo van a aplaudir. Y mira lo que pasa, en lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Dios, al Padre, al Santo de Israel, por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Dios no solamente bendice tu vida, bendice tu casa, bendice tu tierra. Cuando el alma está con el peso triste de la angustia, de la enfermedad, el peso triste de no contar con la bendición de Dios, parece que me hago uno con tantas calamidades que hay en la naturaleza. Y vos, lector de la Biblia, hijo de Dios, debes saber que la misma naturaleza está esperando la redención completa de los hijos de Dios. Gime, como nuestra alma gime por Dios, como todo nuestro ser reclama, necesito ayuda de Dios. ¿Por qué? Angustiado, yo andaré por la opresión del enemigo, dijo en cierta ocasión el salmista David. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aún experimentaré su salvación. Tomaré nuevas victorias. Dios sana tu tierra para que sea productiva también. Y mira el ejemplo que pones de plantas rastreras que nunca tienen altura. Tendrán usos medicinales tal vez. Dios va a cambiar la zarza, va a cambiar la ortiga
y pone allí el nombre de 2 árboles que a la sazón son árboles que crecen muy alto y tienen uso medicinal tanto en sus hojas como en sus raíces. Que tu tierra produce mayor depresión, más angustia que otra tierra, que es por demás que cambies de casa, que compres una propiedad en el extranjero, en el lugar que quieras. Si Dios no sanó tu alma, a donde vas llevas tu problema. Pero si Dios hace esa extraña obra, a donde vayas, llevas la bendición de Dios. Dios sigue hablando y llamando. Pero una advertencia, hay muchos que no comparten el Evangelio de Dios. Algunos que en lugar de trabajar como pastores, disculpen la humorada, son pastorbo, te molestan, te enseñan lo que no dice la Biblia porque ellos no saben. Algunos creen que predicar el Evangelio es juntar plata y juntar gente, pero la plata va primero. Me he encontrado con alguno que me dice, he sentido el llamado de Dios para predicar. Ah, qué bien, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes qué me ha dicho? Abrí una cuenta en el banco. ¿Perdón? ¿Me dijiste que pusiste una empresa? ¿O que vas a predicar la palabra? Lo de Dios no se vende. Algunos, en lugar de ser evangelistas, llevando el evangelio de Dios, usan una palabra similar, evangelistas. Son muy listos para ver cómo hacer que reditúe ganancia la predica del evangelio. Gratuitamente. El que tenga sed venga y beba gratuitamente. Y sabes que Apocalipsis, en el último capítulo, dice, el que quiera, venga y tome del agua de vida gratuitamente. Dios eligió un solo camino de salvación, pero hoy te presentan autopistas con peajes para llegar al cielo, en el sentido figurado. Algunos no predican el Evangelio de Dios. Mira esta expresión, si quieres buscarla. Muy triste, pero la realidad que muchos hoy profesan. El cacangelio o cacongelio. ¿Sabe qué es eso? La mala noticia. Comparten mala noticia. No el Evangelio, que es buena noticia del cielo, de salvación, que trae la gloria para que vos y yo descubramos, Dios está con nosotros. Dios no se olvidó. Sus misericordias están a la orden del día, dispuestas para vos, para mí, para todo aquel que escucha el bendito llamado de Dios. Deje el impío su camino. Deje el hombre inicuo sus pensamientos. La forma de ser está diciendo cuánto tienes o cuánto no tienes de parte de Dios. Dios todavía te da una mirada de amor. Tal vez como el joven rico. Creía que sabía algo de la Biblia. Hasta que Jesús contestó su pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Una sola cosa te falta. Vende lo que tienes, dalo a los pobres. Y sabes que la historia bíblica dice claramente, él, entristecido por esta palabra, se fue. ¿Qué orden de prioridades tenía ese joven? Y a la luz de lo que hizo, no era reconocer su necesidad de Dios. Vos y yo tenemos muchísimas necesidades, pero que en el orden de prioridades de nuestra vida, primero sea Dios. Después acomodas lo que quieras. Y vas a descubrir que Dios también te erigió por testigo de su amor, de su gracia, de su perdón. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a orar.
Y yo no sé si nunca has pensado en la necesidad tremenda de Dios que tienes. Que el Espíritu Santo utilice la exposición de este mensaje. En todo el mundo Dios está dando su palabra. Está ofertando lo que vos y yo necesitamos. Volvamos a Dios. Descubramos la realidad. Que Dios, si permite que sigamos teniendo vida, como de lugar, algunos están aparentemente bien y otros en la última. Pero si tienes vida, míralo desde esta perspectiva. Dios todavía tiene para vos muchísimo más de lo que imaginas. Y en eso, ¿por qué no? Todavía no vinieron tus mejores tiempos, tus mejores días. Ve a Dios, vuelve a Dios. Y Dios te va a enseñar lo que te estoy diciendo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Necesitamos de ti, Señor. Siempre lo necesitamos. Padre Santo, gracias por lo que tú estás pensando en cada uno. Señor, ni se compara con los buenos pensamientos que podemos imaginar. Ya lo hemos visto en la exposición de tu palabra. Que realmente entendamos y podamos tener en la vida lo tuyo expresado, así que nos alcance el tiempo de vida para comprobar fehacientemente lo que tú has pensado para nosotros. El original de cada una de nuestras vidas lo tienes tú en tus manos. Señor, líbranos de conformarnos de ser una mala copia de gente que estimamos como alguien. ¿Sabes qué es nuestra corona? ¿Una corona de soberbia? ¿O qué? Pero todavía tú sigues diciendo en tu palabra, serás corona de gloria, diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Señor, Jesús en la cruz del Calvario pagó por nuestra salvación y todo lo que viene con las bendiciones posteriores. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, dice tu palabra. Aunque se refiere a las necesidades elementales, básicas de cada ser humano, el alimento, la protección. Pero sabemos que hay mucho más. Tú nos enseñas a prosperar. La prosperidad que viene de Dios no trae amargura ni tristeza, trae bendición. Y nos quieres enseñar que siempre tú estás y que nos enseñas a obrar de la manera que quieres que obremos. Pablo en Efesios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué buenas obras vamos a tener si realmente todavía necesitamos que tú nos transformes, que tú nos libertes y que hagas esa extraña obra de una nueva vida? Padre bueno, el mundo todavía no te conoce como debería conocerte, pero te vales de hombres y mujeres capaces de recibir tus milagros, la nueva vida, la fe, la virtud, la unción que necesitamos para seguir siendo testigos de tu poder, de tu gloria, de lo que tú quieres realizar. Padre, gracias por cada hijo tuyo, hijos e hijas que comparten tu palabra. Y en este tiempo, tal vez de la misma manera que lo hacemos nosotros. Padre, que tu palabra bendita llegue a cada corazón y se ministre con tu palabra que produce vida y vida eterna. Padre Santo, si alguno ahora está invitándote para que opera tus maravillas, Señor. Y dentro de esas maravillas, si alguno necesita un toque de tu poder, y ese toque precioso con tu Santo Espíritu nos acerque más a ti y perfecciones y completes la buena obra que ya
has comenzado en la sola disposición de buscarte. Señor, tú nos enseñas a encontrarte. Cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras, dice tu palabra. Y vaya que podemos comprobarlo y testificar que realmente te hemos encontrado. Padre bueno, ponemos todo esto en tu presencia con gratitud, con alabanza, con reconocimiento. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios siga añadiendo de sus ricas bendiciones en cada uno.